Amén y amén. Señor, también te pedimos por todas las personas que están pasando alguna aflicción, alguna dificultad, Señor. Todas las personas, Padre, que en este momento se encuentran afligidas, acongojadas, Señor. Todas las personas de la iglesia. Oramos, Señor, por la familia de Paola, por Carlos, Señor. Por su mamá Dalia, por su hermana Siria, por su hija, Señor. Oramos por el resto de la familia, mi Dios, por el resto de los seres queridos, los amigos, las amistades, Señor, que Paola tenía, que Paola tuvo. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas consuelo y que ese consuelo al igual, Señor, sea sobrenatural. Sea un consuelo, Señor, que les guía cada día de depender de ti, Señor. De depender de ti en medio de la ausencia, en medio de la partida, Señor, de Paola. Te agradecemos porque Paola, Señor, reconoció a Cristo Jesús como su Señor. Te reconoció como su Salvador, Señor. Y creemos, Señor, que Paola ahora está disfrutando de tu presencia en el cielo, Señor, donde tú estás. Ya no hay más dolor, ya no hay más sufrimiento, Señor, ya no hay más enfermedad, ya no hay más muerte, Señor. Está disfrutando de la vida eterna, de la gloria venidera que nosotros esperamos, Señor. Te pedimos que traigas fortaleza, consuelo, Señor, con esas palabras a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos, Señor. Señor, ayuda a cada persona, Señor, que está pasando dificultades, Señor, aquellos que por alguna razón, Señor, por cuestión de que tu palabra ha sido expuesta, se sienten, Señor, de alguna manera amenazados, Señor, por el estilo de vida que han vivido o el estilo de vida que están viviendo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú toques sus corazones y los rodees de tu amor. Les demuestres, Señor, que tu palabra no es prejuicio, que es amor, que es un intento tuyo, Señor, de rescatarnos, un intento tuyo de protegernos. Señor, que tu palabra no es ninguna amenaza, Señor, que no está amenazando nuestra comodidad, Señor, en el sentido, Padre amado, Señor, de una vida justa, que más bien, Señor, está tratando de protegernos del pecado, que está tratando de protegernos del maligno, Señor, que hay en el mundo. Por favor, Señor, trae ese entendimiento, que sobre todas las cosas puedan experimentar tu amor, que tu amor les sostenga, que tu amor les fortalezca, que tu amor, Padre amado, Señor, logre que no se aparten, Señor, de ti, que no se aparten de tu iglesia, que no se aparten de la familia que tú les proveíste. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos por aquellos sufriendo por algún incidente, Señor, por algún problema, por alguna escasez, por algo que les falta, Señor. Por favor, provéeles en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, dale sabiduría. Por favor, guíales en medio del problema, Señor. Rogamos, Señor, que tú te muestres poderoso Dios en aquello que ellos necesitan para que puedan, Señor, conocerte y acudir a ti en todo momento, Señor. Padre, que cualquier cosa que tú permitas, Señor, que suceda en sus vidas, ellos puedan tener la comprensión, Señor, de entender que todo obra para bien, Señor. Que tú usas todo, aún el sufrimiento, Señor. Nada desperdicias en nuestras vidas, Señor. Y tú lo usas para nuestro bien. Tú lo usas, Señor, para moldearnos, para cambiarnos, para transformarnos, para guiarnos por el buen camino, mi Dios. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, trae ese entendimiento, ese conocimiento, Señor, a la vida de mis hermanos y de mis hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Gracias, Señor, gracias. ¿Alguna otra petición antes de que continuemos? ¿Alguna otra petición de oración? Pastor, por las dos personas que voy a necesitar. De una tengo, la cita es el 12 de abril Para es la persona que ellos me están pidiendo que me firme el papel como que me está manteniendo. sí, que para que me puedan pagar lo de los bienes. ok, Eso que se debe. ok, Y la otra persona es la persona que me presta el dinero para pagar lo del hospital y que la fundación le pague. ok. Pero entonces en este caso estaba yo, o él estaba dispuesto a prestarme, pero yo pregunté en la fundación y ellos dicen que si él está dispuesto a esperar, porque el dinero lo bajan es en un lapso de 90 a 120 días. Puede ser a los 90 días, Ajá. como puede ser a los 100 o a los 120 días. Que son 3 meses o más. Exactamente. Ya, 3 meses o más. Entonces, pues, Ok, que yo sé que el Señor lo Ok. puede hacer, ok. pero bueno, ponerlo en oración. Amén. Que pongan todas las peticiones aquí. Amén, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por esta petición, Señor, de Yusme. Te damos gracias por su vida. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres fiel, eres santo, eres digno, Señor, de recibir la gloria, la alabanza.
la adoración, Señor. Eres santo, eres fiel, eres digno de recibir todo, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te rogamos, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que te exaltes, mi Dios, en medio de esta situación, que te muestres poderoso, Dios, Señor. Que si tú tienes planeado, Señor, proveer una persona, Señor, que le pueda prestar el dinero y pueda recibir el reembolso, Señor, dentro del periodo que la compañía o que la agencia, Señor, establece, que lo proveas, Señor. Si tú tienes otro medio, Señor, que tú le muestres, Señor, ayúdame, Padre amado, Señor, qué medio vas a usar, qué oportunidades, qué puertas tocar, Señor, en el nombre de Jesús. De la misma manera, Señor, que la persona, que le proveas de una persona, Señor, que pueda firmar el documento, que es alguien que le está ayudando, Señor, o sustentando financieramente, Señor, para que le puedan proveer la ayuda. Y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, tú sigas supliendo y proveyendo, Señor, no solamente en estas situaciones, sino en todo lo que Yusme necesite, Señor. En cada una, Señor, de sus gastos, cada una de su arriendo, de sus servicios, Señor, que seas tú proveyendo, Señor, que tú muestres tu mano poderosa, que tú muestres, Señor, el cumplimiento de tu palabra que dice, Señor, que tú eres generoso más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar, y que tú, Señor, suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, glorifícate, Señor. Glorifícate, por favor, suple sus necesidades. Al igual te pedimos por toda persona en necesidad material o financiera, Señor. Señor, obra de la manera como tú quieras, Señor. Solo te pedimos misericordia y te rogamos que proveas, mi Dios, conforme a lo que está establecido en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Te bendecimos, Dios. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra petición? ¿Testimonio? Sí, tengo mucho que... Pues adelante, Yusman. Ayer llegó una muchacha que estuve hablando con ella y me decía, ella me decía, Yusme, ¿cómo le haces? ¿Cómo estás haciendo? Porque no tienes algo fijo, no estás trabajando. Entonces yo le decía, mira, ni yo sé cómo lo estoy haciendo pero Dios lo está haciendo todo. Y delante de ella llamé a las personas del gas, dije, ay, ya va, dame un momentico, que tengo que hacer esta llamada hoy sí o sí. Y cuando llamo y la persona me atendió muy amablemente, me dice, sí, mira, es más, si tú no estás trabajando, porque yo le dije, yo sí estoy trabajando, pero lo que yo genero es por mi cuenta, pues no genero una gran cantidad porque estoy empezando apenas. Me dice, no, es que eso no nos sirve, pero ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Entonces la muchacha así se quedaba como que, haz esto, consíguete una persona, tú vas a escribir en este papel estas palabras y la persona lo tiene que firmar. No tiene que traer documentos, solamente para que en la fundación vea de dónde están saliendo tus ingresos, quién está pagando si tú no estás trabajando, para nosotros poderte ayudar. Cuando ya corto, ella me dice, ¿y es solo eso? Yo le digo, no, es del alquiler, es de abogados, es de todo eso, pero Dios lo está haciendo todo, de verdad. O sea, no sé en qué momento estoy saliendo de todo, pero sí tuve mucho miedo al empezar todo esto. Decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Debo tanto. Y Él se está encargando de todo, pero ¿sabes por qué lo está haciendo? Porque aún en medio de no querer nada, aún en medio de decir no, he dicho sí, quiero servirle, le estoy sirviendo. Y pues siento que cuando empecé la decisión de servirle, de querer hacerlo, Él se ha encargado de todo. Mira, te lo juro, no estoy trabajando, pero salgo que si a la iglesia, voy con los pastores, vamos a orarle a alguien. Muchas veces me ha tocado escoger como que viene un buen cliente, va a entrar buena plata y tienes que ir a orar que esto, y es como que esta plata va a ser momentánea, pero aquí voy guardando cosas para el reino.
y lo he hecho y mira que después lo que viene es mucho más grande que lo que iba a recibir. Y entonces así lo está haciendo Dios, pues así me lo está haciendo ver, está demostrando su soberanía, está siendo fiel, de verdad. O sea, mira, cuando empecé a ponerlo en primer lugar, créeme que Él está ordenando todo, 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 todo. Ha dolido todo porque tú misma tú misma has estado presente de todo lo que me ha pasado. Y pues Él se está encargando de todo y sobre todo estoy aprendiendo a depender de Él. Por primera vez en mi vida estoy aprendiendo a depender de alguien y sobre todo que alguien que no veo físicamente, pero que estoy aprendiendo a verlo en la naturaleza, estoy aprendiendo a sentirlo en el sol que me pega, en la brisa, en el cantar de los pájaros. Entonces, y ella se quedaba así y me decía, porque es increíble, yo no podría, yo le decía, pero es eso. Entonces, agradecida con Dios por todo lo que está haciendo, porque hace algunos meses yo decía, no, yo no voy a salir de aquí, ¿cómo lo voy a hacer? Si ni estoy trabajando. Y es como que yo tengo el control, tú solamente enfócate en mí, como siempre me he dicho, enfócate en mí, que yo lo voy a hacer todo. Solamente haz lo que yo te pido, que yo me voy a encargar de lo demás. Y así lo ha hecho al pie de la letra, así tal cual. Entonces, pues, agradecerle a Dios porque todo lo que está haciendo lo está haciendo Él y perfecto. Yo no me imaginaba que saliera así. Y me han llegado propuestas de un lado, de otro lado. Y yo decía, ¿en serio? O sea, todo lo que yo te he pedido lo estás haciendo así, porque yo le decía, Señor, yo no quiero dejar los estudios, yo no quiero dejar la iglesia, Señor, yo no me quiero apartar de ti. Yo ahorita me siento como un bebé que quiere estar en los brazos del papá. Porque yo sé que si me meto en un empleo, en una empresa, eso va a requerir de meterme ahí, de decir a veces no a tus cosas, y yo no quiero decirte no a ti. Y wow, le decía, yo quiero trabajar con mi tiempo, que yo pueda decir, no, trabajo hasta esta hora porque tengo que hacer una actividad de la iglesia, trabajo aquí porque es que hay que ir donde. Y él se ha encargado de hacerlo todo así, o sea, todas las propuestas que recibo es de trabajo independiente, de algo que él mismo me enseñó cuando yo tenía 16 años y yo digo, esto era lo que yo ya sabía hacer, pero lo había abandonado y sé que lo sé hacer muy bien. Entonces pues digo, wow, tu fidelidad de verdad que es grande, tu voluntad es buena, agradable y perfecta y uno no la entiende. Entonces agradecerle a Dios por eso, ¿sí? Amén. Gracias Dios, tú eres fiel Señor, gracias. ¿Alguien más, algún testimonio, alguna petición de oración? ¿No? Vamos a borrar esa parte de la grabación. Señor, gracias por tu palabra, te bendecimos en el nombre de Jesús y te agradecemos por todo lo que estás haciendo, Señor, en medio de nosotros. Síguete glorificando. Ábrenos el entendimiento, Señor, de tu palabra. Permítenos entender lo que tú vas a hablarnos el día de hoy. Permítenos también ponerlo en práctica, Señor. Permítenos también ser guiados o ayúdanos a ser guiados por tu palabra, Señor. Que tu palabra tenga un lugar importante en nuestras vidas, el lugar más importante, Señor. Tu palabra dice, Señor, que ella permanece para siempre y que de esa manera, Señor, los que hacen también tu palabra, los que practican tu palabra, los que hacen tu voluntad permanecen para siempre, Señor. Ayúdanos a permanecer para siempre haciendo tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, por las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la muerte del justo y es esta idea interesante de que cuando una persona justa muere, se muestra la injusticia que hay en el mundo. Eso no fue diferente con el caso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, se mostró la injusticia con la que fue recibido. De tal manera que la misma Biblia dice que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, hemos estado viendo cómo esta injusticia que hay en el mundo ha afectado el gobierno, lo vimos en el caso de Herodes, y lo podemos ver en nuestros gobiernos el día de hoy.
Por supuesto que hay muchas cosas buenas de nuestro gobierno, pero es suficiente saber, de nuestros gobiernos, pero es suficiente saber que los gobiernos hoy en día son corrompibles o corruptibles, se pueden corromper fácilmente. Vimos también el caso de los fariseos. Como mencioné anteriormente, hubo muchos fariseos en el tiempo de Jesús y no todos necesariamente eran malos, algunos eran piadosos, algunos creían en Jesús, pero vimos que muchos se corrompieron a causa de la injusticia. Entonces, la misma religión no queda exenta de la corrupción que hay en el mundo, ¿verdad? Y dijéramos, bueno, eso nada más es en la religión que está apartada de Dios, eso solamente es en los gobiernos que se pueden corromper, de personas imperfectas que cometen ese tipo de errores de dejarse corromper, y entonces se produce un gobierno corrupto. Pero vimos en el caso del círculo íntimo de Jesús que había un Judas Iscariote y un Simón Pedro. Los dos traicionaron a Jesús de diferentes maneras, los dos lo traicionaron. Dentro del mismo círculo íntimo de Jesús, de sus amigos más cercanos, hubo traición y hubo personas que se corrompieron. La pregunta nuestra es ¿por qué? ¿Verdad? En el caso de Simón Pedro, en el caso de Judas Iscariote, vemos que Judas llora amargamente y Judas se ahorca. Judas toma una salida destructiva o autodestructiva de la situación en la que se había metido cuando traiciona a Jesús. A diferencia de Pedro, algunas personas van a decir, bueno, le damos preferencia a Pedro porque Pedro fue más bueno que Judas Iscariote. Pero lo cierto es que la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros de alguna manera hemos fallado a Dios y todos nosotros merecemos la condenación, merecemos el castigo eterno. Y eso no es una excepción para Pedro. El pecado de Pedro no era más grande que el de Judas. La única diferencia con Pedro es que Pedro se volvió a Jesús. Vemos, por ejemplo, que Pedro reconoce que él ha sido pecador. Él reconoció cuando tuvo la cuestión de la pesca milagrosa, reconoció que es pecador, y esta palabrita importante, que Pedro usa cuando él reconoce que es pecador, significa alguien que se desvía del camino de la virtud, un pecador, alguien detestable. Cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador, le estaba diciendo eso. Soy una persona que se ha desviado del camino, soy una persona detestable y soy una persona pecadora, ¿verdad? Eso es lo que le estaba diciendo al Señor Jesús. Eso es lo que el Señor Jesús entendió. Y vemos que también el Señor, en cierto sentido, como que le profetiza lo que iba a hacer. Jesús no controló a Pedro ni manipuló a Pedro, simplemente testificó de lo que Pedro iba a hacer. Y Pedro se iba a volver a Jesús, se iba a arrepentir, iba a regresar a Jesús con arrepentimiento. Eso es lo que Jesús dice. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos o sacudirles a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado para ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Esta palabrita vuelto es un verbo transitivo. Eso significa que nos lleva de un lugar a otro. Pedro estaba alejado de Jesús. Pedro se había apartado de Jesús. Pedro había abandonado a Jesús. Pedro había traicionado a Jesús de la misma manera como Judas lo había hecho. Quizás no exactamente de la misma manera, pero el pecado es pecado. O sea, de todas maneras traicionó a Jesús al abandonarlo. Era la primera persona que decía, Señor, yo nunca te abandonaré. Señor, si yo entrego mi vida por ti, pues si necesito entregar mi vida por ti, yo voy a entregar mi vida por ti. Pero fue el primero en correr. O sea, abandonó al Señor Jesús. Estaba alejado de Jesús y al volverse está arrepintiéndose. Es decir, está reconociendo que hizo algo malo y viene al Señor Jesús, a la única persona que puede ayudarlo en eso malo que hizo, ¿verdad? Lo interesante de nuestras decisiones malas es que primero nos hacen sentir mal. Tanto Pedro y Judas oraron amargamente.
Los dos oraron amargamente. Los dos se sintieron, decimos nosotros en México, de la patada por lo que hicieron. Pero el único que fue restaurado y fue como reinsertado al grupo fue Pedro, porque Pedro experimentó o decidió arrepentirse. Cuando nosotros nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho, el Señor Jesús nos recibe inmediatamente. ¿Por qué? Porque somos buenos, porque ya hemos cambiado automáticamente, no porque grande es su amor y grande es su misericordia. Él mismo le dijo a los discípulos, si tu hermano viene a ti diciéndote 7 veces, me arrepiento, debes de perdonarlo. Y Pedro le dice, ¿hasta cuándo debo de perdonar? ¿Hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Después de que Jesús dice cómo es que debemos de perdonar nosotros. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7, hasta 70 veces. Y Jesús dice, no te digo 70 veces, sino 70 veces 7. O sea, eso es un número infinito, no estaba poniéndole un número, no estaba poniendo un límite. Eso representa básicamente una fracción ilimitada de veces que nosotros debemos de perdonar. Y de esa manera Jesús perdonó a Pedro. Eso es lo que hizo la diferencia en la vida de Pedro. Pero es bien importante que nosotros entendamos que la expectativa de Jesús es precisamente eso, el arrepentimiento. Eso fue lo que benefició a Pedro. De nuevo, no era de que Pedro era menos pecador que Judas, sino que Pedro lo reconoció y Pedro se arrepintió. Eso fue lo que hizo la diferencia. Y esa es la expectativa que nosotros tenemos de Jesús, ¿verdad? En una ocasión, cuando Jesús tuvo la oportunidad de enseñar públicamente, es decir, no solamente estaba con los 2 enseñándolos, sino que estaba enseñando, creo que era en una de las ciudades, si no me equivoco, ya en Jerusalén o en alguna de las ciudades cercanas. Estaban sus discípulos y había mucha más gente entre ellos. Y esto es lo que Jesús dice. Escuchen esto, no lo voy a leer todo, pero simplemente voy a leer la parte que es importante. Aquí abajito donde dice la Reina del Sur. Espero que lo ubiquen para que lo puedan leer conmigo. La Reina del Sur se levantará en el día del juicio. Primero Jesús establece que va a haber un juicio. Primero Jesús establece que va a haber un juicio. De eso no hay duda. ¿Quién dice que va a haber un juicio? Jesús dice que va a haber un juicio. ¿Sí? En el día del juicio, dice Jesús, la Reina del Sur se levantará. No es la Reina del Sur de la comedia, ¿ok? Por favor. No es la Reina del Sur. No es Kate del Castillo, ¿ok? Por favor, no vaya. La Reina del Sur era la reina que vino a visitar a Salomón y vino a aprender de su sabiduría. Y si no me equivoco, también fue quien ayudó a financiar la construcción del templo que David originalmente quería construir, ¿verdad? Esa es la Reina del Sur, en los tiempos de Salomón. No Kate del Castillo. La Reina del Sur se levantará en el día del juicio, o sea, va a haber un juicio, y condenará a esta generación. ¿A cuál generación? A la gente que está viviendo en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y eso aplica para ellos, pero también aplica para nosotros. Fíjese, se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. O sea que va a haber una condenación. ¿Por qué va a haber una condenación? ¿Porque somos personas malas? ¿Por qué va a haber una condenación? Si la condenación no viene porque somos personas malas, ¿por qué viene la condenación? Porque no nos arrepentimos. Porque queremos seguir siendo personas malas. Porque queremos decidir vivir de esa forma. Porque Jesús viene con una oferta para transformar nuestras vidas, con una oferta de una relación de amor, donde estamos cubiertos, donde estamos refugiados, donde estamos seguros, y rechazamos esa relación y rechazamos esa gracia que Él nos ofrece. Únicamente porque sabemos que esa relación tiene el propósito de transformarnos y de llevarnos al arrepentimiento y las personas no quieren ser transformadas y no quieren llegar al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual va a venir la condenación. ¿Sí? Jesús establece que va a haber un juicio, que va a haber una condenación, ¿verdad? Cuando Jesús vino, no vino condenando a las personas. Le trajeron en un día, en una ocasión, a Jesús una mujer que había cometido adulterio. Dice la Biblia que esta mujer había sido sorprendida en el acto. Interesantemente sucedieron un par de cositas que son curiosas. Número 1,
deberían haber traído al hombre también. No trajeron al hombre, trajeron a la mujer. O sea, ¿cómo es que una mujer sola va a ser sorprendida cometiendo el acto de adulterio? También sorprendieron al hombre, pero no trajeron al hombre, trajeron a la mujer. Algunas personas especulan, y esto es solamente una especulación, opinión de algunos estudiosos, algunas personas especulan que lo más probable es de que la mujer había sido sorprendida en adulterio con uno de los mismos que la estaban acusando. O sea, esto fue una trampa preparada, orquestada precisamente para poner a prueba a Jesús. ¿Sí? Pero lo interesante es lo que le dice a la mujer. Traen a la mujer a Jesús, le dicen lo que sucedió. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio, y llegan con piedras, porque la condena de la ley de Moisés era que fuera apedreada, fuera muerta apedreada. Y Jesús se agacha, empieza a escribir con el dedo en la tierra, y cuando levanta la cara, después de haber dicho el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Fíjese, no dijo, no le hagan nada. O sea, él no trató de detener que se cumpliera la ley de Moisés. Él no dijo eso. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por eso es que algunos piensan que el hombre con quien adulteró andaba entre ellos, y que desde el más viejo hasta el más joven comenzaron a tirar la piedra y a irse. Y después, cuando Jesús levanta el rostro, después de que escribió en la tierra, levanta el rostro y ya no ve a nadie más que a la mujer. Y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Dice: no, Señor. Él le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Fíjese las palabras de Jesús. La intención de Jesús no es condenarnos. La intención de Jesús es lo que dijo Mateo, es salvarnos del pecado, es alejarnos del pecado, alejarnos de eso que nos va a causar la muerte, la condenación, de eso que va a destruir nuestra vida aquí en la tierra y por la eternidad, ¿sí? Entonces va a haber un juicio, va a haber una condenación. Ya sabemos por qué. Dice: porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes uno más importante que a Salomón. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. ¿Se recuerdan cuando Dios envía a Jonás a Nínive para predicar arrepentimiento? Dice: los habitantes de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí hay uno más grande que Jonás. Lo que Jesús está esperando de nosotros es arrepentimiento, ¿sí? Es bien importante que nosotros también pensemos en la pregunta: ¿por qué hay tanta corrupción? O sea, hay corrupción en el gobierno, hay corrupción en la religión, hay corrupción dentro de los discípulos de Jesús. O sea, hay corrupción en todos lados, hay corrupción en nosotros. O sea, nosotros fácilmente podemos juzgar a Judas, fácilmente podemos juzgar a Pedro, y probablemente los podemos juzgar severamente, pero la realidad es que nosotros también de alguna manera padecemos de corrupción, y necesitamos tratar con este asunto, con esta condición de corrupción en nuestro interior, porque de otra manera nos lleva a tomar decisiones igual, como la gente que rechazó a Jesús, como la gente que rechazó la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, primeramente, ¿por qué hay esta corrupción en el mundo? Vamos a analizar este pasaje por unos minutitos más. Fíjate lo que dice. La pregunta es: ¿por qué hay corrupción en el mundo? ¿Por qué hay en el gobierno, en la religión, aún en el grupo más íntimo de Jesús lo hubo, y también en nosotros? Dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Por qué hay corrupción? ¿Cómo? ¿Por qué hay corrupción? Porque entró el pecado. ¿Y por qué entró el pecado? Por la decisión que Adán tomó de comer, Adán y Eva, de comer del fruto que se les prohibió hacer, por haber violado la ley de Dios. Desde un principio, Dios establece solamente una regla:
Dios establece solamente una regla y la regla es, o la ley es, no coman de este fruto, no coman de este árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman, ciertamente morirán. La sentencia es muerte. Pero aún así, bajo la influencia de la serpiente, Adán y Eva toman la decisión de comer del fruto y por desobediencia a Dios entra el pecado al mundo. Y juntamente con el pecado entra la muerte. ¿Sí? ¿Por qué hay injusticia en el mundo? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué familias se entregan los unos a los otros a muerte, a la cárcel? ¿Por qué se dañan? ¿Por qué se abusan? ¿Por qué se violentan? Por el pecado que entró en el mundo. ¿Sí? ¿En dónde es que está el pecado? Vamos a identificar los lugares aquí. Yo les voy a ayudar. Uno de los primeros dice que entró en el mundo. El pecado está en el mundo, ¿cierto? No vivimos en un mundo libre de pecado. Hay pecado en el mundo. ¿Por qué pasan tantas cosas malas? Cuando le pregunten a usted, bueno, simplemente la respuesta es esta. Hay pecado en el mundo. Esa es la razón. Pero ¿dónde más hay pecado? Que podemos decir con exactitud, sin temor a equivocarnos. ¿Dónde más hay pecado? En la humanidad. Dice que todos pecaron. O sea que no hay ni siquiera una sola persona, excepto el Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra, que vivió sin pecado. Adán y Eva antes de haber desobedecido a Dios. Son los únicos. Más fuera de ahí no hay ninguna persona que no sea afectada por este problema que es el pecado. Después dice, antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Antes de que Dios diera una ley, por ejemplo, la ley que dio a través de Moisés, ya había pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandamiento, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. No había ley, pero sí había la consecuencia del pecado, que era ¿qué? La muerte. Era la muerte. En una ocasión le preguntaron a un general de un ejército que estaba listo para lanzarse a una guerra y conquistar una ciudad. Y le preguntaron, ¿cuál es su estrategia? ¿Cuál es su estrategia para la victoria, para obtener la victoria y conquistar la ciudad, tomar la ciudad? Y le dijo, bueno, tengo 4 batallones que están listos afuera, preparados ya para la guerra. Una vez que las murallas sean penetradas, hay 4 batallones listos para la guerra, dice. Pero la estrategia para la victoria es el 5.º batallón. Y le preguntan, ¿qué es el 5.º batallón? Dice, el 5.º batallón está adentro, está plantado desde adentro. Y desde adentro el 5.º batallón va a iniciar la batalla contra la ciudad. O sea que tenía 5 batallones, son 10. 5 batallones, tenía 5 batallones, 4 estaban afuera, pero uno ya estaba dentro de la ciudad y estaba listo para el combate. Dice, esa es la estrategia de la victoria. La estrategia de victoria de Satanás, cuando Satanás toma victoria sobre el ser humano, es el 5.º batallón. Es el pecado que hay dentro de nosotros, lo que nos hace a nosotros pecar, lo que nos lleva a pecar, lo que nos hace responsables por el pecado. ¿De qué manera? Fíjese lo que dice este pasaje. Léalo conmigo, por favor, para que no se me duerma. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Cuando Juan dice el mundo, no se está refiriendo al globo terráqueo, no se está refiriendo al planeta. Se está refiriendo a una forma de pensar que es contraria a Dios, a una forma de vivir que es contraria a Dios, a una forma de sentir que es contraria de Dios, a una forma de hablar que es contraria a Dios. O sea que se está refiriendo a todo un sistema, a todo un orden que es contrario a la voluntad de Dios. Dice, nada de eso debes de amar. No, pero es que algunas personas, le voy a dar un ejemplo exagerado. No, pero es que algunas personas
adoran a los árboles porque ellos se sienten más conectados a Dios cuando adoran a los árboles. Pero Dios dice que no debamos de adorar nada de lo que has creado. Ese es uno de los mandamientos de Dios. Entonces, esta idea de adorar a los árboles es parte del mundo. Es una idea del mundo, es un principio, una enseñanza del mundo, y por lo tanto no tenemos que amar cosas semejantes. Hay muchas cosas mucho más complejas, pero baste decir que es un sistema que no es de Dios, que no proviene de Dios. Dice, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, ¿cuál es la consecuencia de amar al mundo? Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está. ¿Sabe lo que el amor del Padre hace en la vida de una persona? Trae seguridad. Esa persona no tiene soledad porque sabe que el Padre siempre está con ella. Esa persona no tiene incertidumbre porque sabe que el Padre va a proveer todo. No tiene ese tipo de problemas. Pero ¿tiene problemas materiales? Claro que tiene problemas materiales. Tiene dificultades. Estamos en el mundo. El pecado está en el mundo. ¿Sí? Pero tiene seguridad, tiene paz, tiene gozo. Tiene la confianza de que no está solo, de que no está sola. Eso es lo que el amor del Padre produce. Si nosotros vemos tanta gente que hoy en día está viviendo en depresión, está viviendo en problemas mentales, problemas emocionales, traumas emocionales y mentales, es precisamente porque ha faltado el amor de un padre. En muchos casos, no en todos obviamente. Dice, el amor del Padre no está en él. Escuchen esto, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solamente, ¿quiénes permanecen para siempre? Los que hacen la voluntad. A ver, un momentito, vamos a reflexionar en esto un momento. ¿Cómo que los que hacen la voluntad del Padre permanecen para siempre si se supone que la salvación es por gracia y no por obras? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? O sea, aquí me está dando a entender como que una persona se va a salvar y va a estar segura eternamente haciendo la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Qué pasa aquí? La voluntad del Padre es que nosotros creamos en su Hijo, que nosotros confiemos en su Hijo, que lo tomemos como nuestro maestro, el que nos va a enseñar a vivir y a existir para aprender a hacer su voluntad. Toda persona que verdaderamente recibe al Hijo de la manera como el Padre lo envió, con arrepentimiento, con fe, con confianza en lo que hizo en la cruz del Calvario, es una persona que también va a reconocer por el arrepentimiento, va a reconocer que su vida necesita cambiar, necesita ser transformada y va a permitir que Dios transforme su vida a través de una relación con el Hijo o con el Padre también, con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cualquier persona que experimenta un arrepentimiento y viene a Jesús quiere hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo sé que he experimentado un arrepentimiento? ¿Cómo sé que no amo las cosas del mundo? Porque quiere hacer la voluntad del Padre. Ahora, a veces ese quinto batallón lleva a las personas a cometer errores o a cometer pecados intencionalmente. Y debemos de conocer qué es lo que está pasando. Fíjese, la primera parte de las cosas que hay en el mundo, los malos deseos de la carne. La palabra carne aquí se está usando no como cuerpo, no está diciendo que el cuerpo es malo. Está hablando de la naturaleza vieja antes de Jesús que nos lleva a pecar, la cual está viciada, la que produce los malos deseos, la que produce las iras, la que produce la inmoralidad sexual, los pleitos, las contiendas, las guerras. Esa es la carne, es esa vieja persona que había en mí antes de que Cristo viniera e hiciera una nueva persona.
de acuerdo a la imagen de Dios. Pero note que hay algo bien importante. Lamentablemente en español esto no se logra expresar bien. Los malos deseos de la carne. ¿Sabe que otra manera de traducir esto es los deseos violentos? ¿Alguna vez usted ha experimentado un deseo violento de darle palo a una persona? Esa es la carne. Esa es la carne. ¿Alguna vez usted ha tenido un deseo violento de tomar a la fuerza algo que no le pertenece? Esa es la carne. ¿Alguna vez usted ha tenido un deseo violento por tener a una persona de una manera íntima que no le pertenece, que no es su mujer, que no es su esposo? Esa es la carne. Son deseos violentos. Son deseos que la persona no puede controlar por sí misma, precisamente porque forma parte de un tipo de esclavitud, y esclavitud al pecado. Esa es una. Vamos a terminar con una breve descripción de estas tres y la continuamos la semana que viene. La segunda, la codicia de los ojos. Esto es básicamente: yo lo veo, yo lo quiero. Yo lo veo, yo lo quiero. ¿Hay algo de malo con ver que una persona tiene una casa y que yo quiera una casa? Sí y no. No, porque probablemente es algo que yo necesito. Sí, si lo quiero conseguir fuera de la voluntad de Dios. Y si lo quiero conseguir de la manera como sea, sin importar lo que Dios diga y lo que Dios haga, es una codicia de los ojos. Es un deseo de los ojos. De nuevo, ahí encontramos la palabra, la codicia, que es la misma palabra que se usa acá con los malos deseos. Es la mismísima palabra. O sea, son deseos violentos para obtener lo que veo. Una persona un hombre ve a una mujer y voy a conquistar a esta mujer como sea. Le voy a mentir, voy a pretender que soy una persona que no soy, y entonces voy a conquistarla de esa forma, ¿no? Y llega el día de la boda, la luna de miel, 3 meses, 5 meses, 1 año, y se da cuenta la mujer que no era el hombre que pensaba que era, ¿no? Algunas hasta 2 o 3 años después, ¿no? Santo Dios. Eso es un deseo de los ojos, es una codicia de los ojos, es un deseo violento de los ojos. O sea, veo algo, lo quiero, pero lo quiero y lo voy a conseguir como sea, no importa. No importa. Es lo que dice la ley de Moisés: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Oh, no, pero es que es una mujer casada, ¿no? O es un hombre casado. No, o sea, no. Son límites que Dios establece. Y de nuevo, esta palabrita, la codicia de los ojos, la codicia es la misma palabra esta, los malos deseos de los ojos. Y se puede traducir como deseos violentos. La arrogancia de la vida. ¿Qué es la arrogancia de la vida? El orgullo. Yo no necesito a Dios. Hay personas que no dicen esto: yo no necesito a Dios, pero viven como que no necesitan a Dios. Entonces no lo buscan. No lo buscan. Durante el día lleva la prioridad el trabajo, lleva la prioridad el placer, lleva la prioridad el comer, lleva la prioridad los paseos o lo que sea. Las cosas que he mencionado no son malas dentro de la manera como Dios quiere que las disfrutemos. Pero si todas estas cosas están por encima de buscar a Dios, hay un problema. Entonces no es una cosa que nosotros decimos, es una cosa que hacemos también. Si nuestro estilo de vida demuestra que no necesitamos a Dios, esa persona está viviendo bajo la arrogancia de la vida. No, o sea, ¿tú qué vas a hacer metido tanto en la iglesia? ¿Qué vas a hacer ahí? O sea, tú anda, disfruta tu vida. Como si Dios no quisiera que disfrutáramos nuestra vida, ¿verdad? Dios quiere que disfrutemos nuestra vida. Simplemente lo que no quiere es que rompamos su ley, que violemos su ley, que lo hagamos de una manera desordenada que nos va a afectar a nosotros y que va a afectar a otras personas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? La arrogancia de la vida es el orgullo donde yo no me doblego delante de Dios. Quizás Dios me está hablando acerca de una situación en mi vida.
Dios me está hablando, Dios me está diciendo cuál es su voluntad. Y yo continúo diciendo, no, esta es mi voluntad, es lo que yo quiero hacer, esta es la forma como yo quiero hacerlo. Dios dice, perdona, y yo digo, no, yo no voy a perdonar. Como si el no perdonar fuera medicina, ¿verdad? Y no solamente insisto en no perdonar, sino que lo defiendo. O sea, defiendo el no perdonar como si fuera algo bueno. Me rehúso a perdonar. Me defiendo de las personas que me insisten que tenga que perdonar. Es la arrogancia de la vida, donde decimos con nuestras acciones y nuestras palabras también, yo no necesito la voluntad de Dios. Yo no necesito que Dios me venga a decir cómo debo de vivir mi vida. Yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Esa es la arrogancia de la vida. Y es algo que nos aleja de Dios y es sumamente peligroso. ¿Sabe por qué? Porque Proverbios dice que Dios mira al altivo o al orgulloso de lejos. Entonces, y ya después no tiene nada. No tiene nada. Pero Dios se acerca a los humildes. Dios dice que en su palabra que Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. Lo contrario a la arrogancia de la vida es, Señor, yo no puedo. Hay un canto bien hermoso, Berta me dice que es un canto muy raro y muy antiguo. Pero hay un canto que bien hermoso que dice, porque yo sin ti, yo no sé cómo existir. Algunos se lo cantarían a una persona, ¿verdad? Pero se lo están cantando a Dios. Nosotros se lo cantaríamos a Dios. Porque yo sin ti, yo no sé cómo vivir. Porque yo sin ti, yo ni siquiera sé existir. Y esa es la realidad, hermanos. Y esa es la realidad, mis hermanas. Nosotros no sabemos cómo vivir. Nosotros pensamos que sabemos. Pero nosotros no sabemos cómo vivir. No sabemos ni siquiera cómo existir. Y necesitamos a Dios para que nos enseñe lo que es la vida y cómo es que debemos de vivir. Es bien importante que nosotros nos humillemos y reconozcamos, Señor, yo te necesito, Señor, yo sin ti yo no puedo. Todo esto lo que tengo, Señor, es por ti. Todo lo que he logrado es por ti. Tú me diste la vida, me diste la fuerza, me diste la salud, Señor, me diste las oportunidades, las puertas que tocar. Todo esto es por ti y para ti, ¿verdad? No, yo no voy a ofrendar a Dios. No, pues es que Dios sabe mi problema, Dios sabe mi dificultad. Yo no voy a diezmar tampoco, yo no sé. Pero ¿de quién está decidiendo entonces qué hago con mis finanzas? Si yo estoy decidiendo qué hago con mis finanzas, esa es la arrogancia de la vida. Estoy diciendo, Dios, yo voy a manejar mis finanzas como yo quiero manejarlas. Yo no las quiero manejar como tú quieres que yo las maneje. ¿Puedes apagar el aire, por favor, corazón? Ya está caliente aquí. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Y así es con cada una de las áreas de nuestras vidas. Necesitamos rendirlas delante de Dios para hacerlo conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Hay personas que quieren construir un matrimonio, quieren tener un noviazgo, quieren encontrar a alguien, pero eso es de acuerdo a la voluntad de Dios. Si Dios dice no, si no conoce a Dios, si no conoce de la palabra de Dios, si no se ha arrepentido, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque uno de los dos va a ganar eventualmente. O la persona va a sacar al que estaba en la iglesia de los caminos de Dios, o una de dos, el otro se va a arrepentir, pero le va a costar. Le va a costar ayuno, le va a costar oración, le va a costar sufrimiento, le va a costar tolerar las cosas que va a hacer en su carne, porque no conoce a Dios. Dice la palabra de Dios, ¿qué relación hay entre la luz y la oscuridad? Ni una. Eso no hay, hermano. No hay. En el reino de los cielos no hay focos a medias. Hoy tenemos focos que ¿cómo se dice en español? ¿Se gradúa? Sí, que se gradúan, que se hacen como más bajito la intensidad, que baja, que se gradúan, ¿no? No, o sea, no hay tal cosa. O sea, o tú resplandeces o no resplandeces, mi hermano. No hay tal cosa como graduarte, hermano. No, o sea, o te gradúas, o estás intenso o estás apagado. O hay luz o hay oscuridad. No pueden haber los dos. Y el hecho de decir, no, es que yo no quiero luz en esta área de mi vida, es eso, es la arrogancia de la vida.
Así que necesitamos venir delante de Dios, reconocer las cosas que, primeramente, las cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos, como lo hizo Pedro, para entonces cultivar una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y aprender a vivir y ser libres de estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de aprender a vivir? 17. El mundo se acaba con sus malos deseos. ¿Qué va a pasar con los malos deseos? ¿Qué va a pasar con todas esas cosas que queremos hacer, que deseamos hacer? O todas esas cosas que tenemos que hacer porque hay un deseo violento en nosotros que no podemos dejar, que no puede dejar el ser humano. ¿Qué va a pasar con todas esas cosas? Se va a acabar, hermano. Se va a acabar. Se va a acabar y nos van a acabar a nosotros. Y va a acabar exacto, y va a acabar a las personas. Pero va a terminar, va a tener su fin. No es para siempre. No es para siempre. O sea, las personas que se dedicaron a estas cosas se van a acabar también. Pero, fíjese el contraste, la diferencia. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé usted, pero yo quiero estar ahí de ese lado. Yo quiero estar de ese lado. ¿Tú también? Ah, qué bueno, mire, ya van a estar los dos ahí de ese lado. Qué bueno. También ya son 3. Yo quiero estar de ese lado, mi hermano. Yo quiero permanecer para siempre. No es una decisión religiosa donde ya estoy afiliado a la religión o que ya la tengo hecha. No, mi hermano. Es una relación con Dios, de hijo y padre, a través de la cual entramos por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió, pagó por nuestros pecados, Él se hizo pecado para hacernos a nosotros justicia. Dios nos ve como justos, entramos en esa relación, pero no desperdiciamos esa relación. Aprendemos cómo vivir, aprendemos lo que Dios quiere, valoramos lo que Dios quiere. No podemos tener una relación con alguien sin valorar lo que la persona dice. ¿Sabe lo que hacemos cuando nosotros tenemos una relación con alguien y no valoramos lo que la persona dice? No estamos valorando a la persona. No importa lo que nosotros digamos, no importa cuánto digamos nosotros que amamos a la persona. Si la persona no escucha lo que decimos, no nos está valorando, hermano. No nos está valorando. Mis hermanas, estén pilas, por favor, porque cualquier persona puede susurrar al oído y decir todo lo que queremos oír, pero finalmente no entrega el filete, ¿no? Es como el carnicero que van y le pagan y al final no entrega el filete por falta de mercancía. Así son muchas personas, te pueden prometer tanto y te dicen esto y te dicen aquello y al final no lo entregan, no entregan el filete, no corresponden como deberían de corresponder. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios porque amamos al Padre. Finalmente, con esto ya terminamos, después de tanta promesa. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. El que ama a Jesús, el que ama al Padre, el que tiene el amor del Padre, va a guardar sus mandamientos. Va a tomarse el tiempo de averiguar, bueno, Señor, yo te amo, ¿cuáles son tus mandamientos? Yo quiero agradarte. Y los va a cumplir y se va a esforzar. El engaño que he visto también que pasa mucho es que no, cuando yo tenga a mi familia, cuando tenga mucho dinero, cuando tenga mi empresa, mi carro, yo voy a ser feliz, voy a estar más tranquilo. Suena muy noble, pareciera muy noble, pero fíjate, o sea, ¿cómo lo podemos evaluar? La Biblia nos dice cómo evaluarlo, la arrogancia de la vida. Dios dice hoy es el día de salvación. Hoy, ¿cuándo es? Es hoy. No es mañana, no es cuando ya tenga la casa, no es cuando ya tenga el auto, no es cuando ya tenga la vida hecha y deshecha. No, es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios nos está llamando. Si escuchan su voz, no endurezcan su corazón. El momento que debemos de responder a Dios es el momento en que escuchamos su voz. No es como que, eso puede esperar, ¿verdad? Porque pensamos que está hablando el pastor, porque pensamos que está hablando el hermanito que a lo mejor tiene un prejuicio contra mí, ¿verdad? Y que no le gusta mi estilo de vida y está buscando la manera de cómo molestar, ¿no? Con sus cosas. No. Si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia.
Señor, venimos delante de ti rogando que, antes que nada, Señor, nos perdones. Tengas de nosotros misericordia, Señor. Perdónanos, mi Dios, por favor. Señor, reconocemos en este momento que hemos fallado, Señor. Reconocemos, mi Dios, que nos hemos dejado llevar por nuestros violentos deseos de la carne, de esa vieja persona, Señor, de ese viejo Roberto, de esa vieja Yusmelis, de ese viejo Edixon, de esa vieja Heriberta, Señor, que hacía lo que quería, Señor, que vivía en rebeldía. Y a veces, Señor, queremos hacer lo mismo. Perdónanos por nuestra rebeldía, Señor. Perdónanos por también los deseos violentos de nuestros ojos, Señor. Al ver algo, Señor, y querer conseguirlo fuera de tu voluntad, Señor, haciendo cosas que son desagradables para ti, que son malas, Señor. A veces hasta cosas que nosotros no quisiéramos que las hicieran a nosotros mismos, mi Dios. Perdónanos. Y perdónanos, Señor, por la arrogancia de la vida. Perdónanos por esa actitud rebelde. Por esa actitud, Señor, que con acciones o con palabras te comunica, Señor, que no te queremos en nuestra vida, Señor. Que no vamos a dejar que tú nos digas cómo vivir, Señor. Perdónanos por esa actitud. Nos arrepentimos en este momento. Te pedimos perdón y te rogamos, Señor, que limpies nuestro corazón, que limpies nuestras mentes, que nos ayudes a identificar todo, Señor, lo que está relacionado en nosotros, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, Señor, a la codicia de los ojos y a la arrogancia de la vida, Señor, al orgullo de la vida. Y que nos ayude, Señor, a rendir cada una de estas áreas de nuestro corazón a ti, para que seas tú quien reines, Señor. Reconocemos en este momento que no es una religión, Señor, es un reino, es un gobierno. Y tú quieres venir y reinar sobre nosotros y gobernar sobre nosotros. Por favor, ven y gobierna, Señor. Te damos nuestro corazón, te rendimos nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad, Señor, sobre todas las cosas en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Dios.